Cautivante. A nivel de todos los tiempos siempre se ha preguntado si es mito, si es realidad, un tema que la ciencia tiene ahí como en veremos, pero que no descarta que sea posible. De hecho, a lo largo de los años empiezan a salir distintas teorías matemáticas que dicen esto podría suceder. Estamos hablando de los viajes en el tiempo, Juan Andrés Alfate, y esto a raíz, renace nuevamente esta gran duda a raíz de una familia de Reino Unido que se encontró con algo bien particular en las paredes de una casa que ellos estaban remodelando. Bueno, fíjate como tú bien dices, hay un área del grupo de científicos modernos y de un tiempo a esta parte, la verdad, que dicen que los viajes en el tiempo podrían llevarse a cabo. De hecho, actualmente se hace de forma regular con nanopartículas que pueden hacer las viajes en el tiempo en cantidades de espacios muy mínimos, pero que ya es un hecho de que efectivamente algo pasa, dar un salto en el espacio y en el tiempo, y que está muy vinculado al tema de los cambios de dimensiones. ¿Qué pasó? Una familia en Inglaterra decide cambiarse de casa. Bien. Y están todos bien, llegan, familia feliz, y dicen, bueno, vamos a hacer algunas remodelaciones, que cosas que nos gusten a nosotros, ¿cierto? Que caracterizan a nuestra familia que recién se ven instalando. Empiezan a sacar el papel de mural de esta casa y se encuentran con un mensaje que claramente está hecho para ser descubierto, para ser leído, y la persona que obviamente lo tiene al frente pareciera que es un mensaje, un telegráfico dirigido directamente hacia ti. Lo que ahí dice es lo siguiente, y aquí fue todo el rollo que esta familia se pasó. Lo estamos viendo, ahí está en pantalla. Dice, yo estoy aquí, tú estás allí, separados solo por el tiempo. ¿Cómo será el futuro o soy el pasado? La única respuesta a eso, tú eres mi futuro, yo soy tu pasado, te deseo un buen día. 1975, Eileen Wamsen, dice el escrito. Entonces, lo que la familia se pasa el tremendo rollo, que son prácticamente ellos mismos, en otra época, mandándose este mensaje en lo que sería el inicio de una comunicación más constante sobre advertencias, recomendaciones, e incluso hasta como hablábamos a través de este gran científico Malek, que él hablaba de que uno mismo puede comunicarse con tu doble cuántico. Exacto. Que hoy, en este momento, está viviendo en tu futuro. O sea, tú eres el pasado de él. Nosotros que nos sentimos en el presente, somos el pasado para una versión nuestra. Y somos el futuro para otra versión. Exactamente, y eso fue lo que intuitivamente pensó esta familia. Es interesante. Es interesante. A mí siempre me ha parecido que el tema de los mensajes del futuro generalmente tienen que ver con advertencia, un poco la construcción social que ha hecho la ciencia ficción. Sin embargo, este tipo de mensajes como en casas me genera la misma sensación que me pasa con un mensaje dentro de una botella en el mar. ¿Ya? No va dirigido a alguien. A ver, alguien escribe un mensaje en una botella y la lanza al mar. Yo encuentro esa botella y pienso que ese mensaje está dirigido a mí, cuando muchas veces no tiene por qué ser así. Está dirigido a quien lo reciba. Me pasa lo mismo con el tema del muro. Sin embargo, eso no significa que yo no tenga dudas respecto a esto de los viajes en el tiempo y los distintos viajeros en el tiempo que se han presentado. Incluso tú puedes buscar en YouTube algún tipo de grabaciones que se han encontrado tipo cassette, donde argumentan y hablan de pandemias mucho antes de la pandemia que hemos vivido durante el último año. No hablo de una pandemia como el coronavirus, así textual, pero sí trata de entregar ese tipo de mensaje. Siempre me parece que conlleva una advertencia. Lo que acabamos de leer me parece que es un mensaje simpático. Es como que yo mañana en mi casa guardara algo que sé que voy a necesitar en 2 semanas más y me dejara una cartita que dice: querido Alfredo, te dejo esto, besos Alfredo. Pero ¿me entiendes lo que trato de decirte? Entonces, este tipo de mensajes no, lo que no significa que no que claro, sea distinto a lo que creo. Claro, abre la conversación nomás, pero claramente esto tiene una explicación. Yo entiendo lo que tú bailabas y me parece que es como la explicación lógica. Obviamente, si yo tiro un mensaje en una botella al mar, le puede llegar a cualquiera. Exacto. Pero también uno se podría cuestionar si en el fondo se empiezan a dar todas las condiciones porque el pasado efectivamente hace y dibuja que esa botella no tenga que llegar a cualquiera, sino que esa botella en el mar tenga que llegar a ti. ¿Qué pasa si en el tiempo, efectivamente en esta línea de tiempo, ¿por qué no se decoró antes esa casa? Es una pregunta que puede ser súper loca y súper básica. ¿Por qué antes las otras familias que estaban ahí no sacaron el papel? Porque nadie lo encontró ese mensaje. Porque a lo mejor, efectivamente, a lo largo de la línea del tiempo, algo se tenía que hacer, más allá de la explicación de esta casa que tú nos vayas a dar, pero es como a nivel general. Algo tenía que suceder para que no existieran
rotura en el universo y que efectivamente ese mensaje llegara a una persona en específico. Y ahí tú te preguntarías... Que lo toma a lo personal. Que lo toma a lo personal y por algo lo toma a lo personal. Entonces uno se preguntaría, Monty, no todo es tan libre en la vida. No el mensaje es para cualquiera, sino que en el destino y en el tiempo se va dibujando algo para cada persona de manera específica. Claro, y aquí entramos en un tema de creencias, porque nosotros como seres humanos tendemos a siempre buscar la explicación racional del asunto y poco nos abrimos a estas cosas que pueden ser un poquito más místicas, un poco más mágicas. Claro. Yo siempre he pensado, y es algo muy personal, que las coincidencias no existen. Si algo en algún minuto uno coincide con algún evento, con alguna persona, es la causalidad para algo. Sí, la casualidad no. Exacto, es una creencia personal. No hay casualidades sino destino. Bueno, la ciencia dice eso. Otras personas pueden no creerlo, hay personas que sí creen fielmente en el destino, entonces al final yo creo que es la interpretación, como decía Lama, que le da a cada uno, pero las cosas cuando pasan no son por nada. Ahora, esta historia también es muy curiosa y investigando como en estas teorías de que si existe efectivamente la posibilidad de viajar en el tiempo, como decía Stephen Hawking, que si hubiese una posibilidad de viajar sería siempre hacia el futuro. O sea, claro, ahí tenemos a un científico que sí sabría a la posibilidad de que efectivamente una persona pudiera viajar hacia el futuro. Uno se pregunta, y también entramos de nuevo al tema de las creencias, ¿cuánto de reencarnación habrá en esto también? Porque si creemos en esas tipo de teorías, quizás ligadas un poco más a lo religioso, si las almas vuelven a estar presentes en un cuerpo material y pueden así irse traspasando de año en año, y una misma alma, cuando ya fallece tu cuerpo material, puede después salir y reencarnarse en otra alma. No sé, son muchas cosas. Fíjate son muchas cosas que se mezclan. Mira, para que entiendan algo, esto es bien interesante. La otra vez tuve la posibilidad de hablar con un filósofo de la ciencia, junto a un físico teórico, y le pregunté, el norteamericano, el chileno abogado además, y me decía, ¿qué se cree con respecto a esto? Decía, pero ¿de qué? ¿A qué le estás preguntando? ¿A qué área? No, a la ciencia. Mira, siendo que en la ciencia hay de todo, el gran carril por donde la ciencia se mueve, esto lo tiene súper claro. La ciencia cree en el determinismo. Mira, por dar un ejemplo. Por ejemplo, algo que nosotros cotidianamente como seres humanos podemos dominar. Si yo digo, tengo este celular y digo, si yo abro mis dedos, ¿qué va a pasar? Se cae. Ya, y estamos todos de acuerdo y no hay duda de aquello. Entonces, si yo hago una pregunta, ¿qué va a pasar con este celular en 3 años más? ¿Dónde va a estar? No, es imposible saber. La ciencia dice, así como ustedes claramente pueden saber que si abro los dedos esto se va a caer, la ciencia puede determinar, si logra sumar toda la cantidad de factores, que como todo pasa por algo, yo ahora puedo entender todas las variables, si tuviera esa capacidad, y saber dónde va a estar en 3 años más. Entonces el determinismo para nosotros es lo que controla el mundo. Dicho de otra manera, está todo predestinado, y lo más seguro es que todo lo que va a ser, lo que fue y lo que está haciendo ahora, pasó. Pero dicen que creen en esto, es como ¡pum! Todo pasó, ya, todo fue, y nosotros estamos pasando por la sensación de estarlo viviendo, pero el futuro ya está listo, ya está, y está simultáneamente ocurriendo en distintos lugares. O sea, todo ya fue. Oye, Salfate, porque el tiempo y el espacio es una creación después de la creación. Por ejemplo, para que se entienda, nadie puede decir ¿qué hay antes del tiempo? Es una máxima. Tiene que haber más tiempo. No, es una totalidad. O ya, está todo el espacio. ¿Y qué hay fuera del espacio? No puedes hacer esa pregunta porque es más espacio. Claro. Entonces, eso es lo que pasa. Son determinantes que crearon todo de un guascazo ya. Entonces ya está todo listo. Oye, y bajo esta lógica, ¿qué es lo que pasaría con estas? Porque acá mezclamos todo, mezclamos las creencias, mezclamos la ciencia. Gran parte de los científicos, a pesar de que va cambiando a lo largo de los años, hablan de que la gran inconsistencia lógica para los viajes en el tiempo justamente tiene que ver con las paradojas que se van construyendo. Un ejemplo, y que lo vi en un artículo y que me pareció muy útil y muy gráfico, era, efectivamente, imaginémonos que Lama tiene la opción de viajar en el tiempo, de viajar al pasado, al 2019, a toparte con el paciente cero del COVID-19. Tu misión es ir al pasado, verte cara a cara y evitar que ese paciente se contagie. Si Lama hace esa misión, ¿cierto?, va a evitar que el paciente cero se contagie, por ende no vamos a tener pandemia.
Entonces, por eso solamente corre el libre albedrío acá hablan las religiones, porque nadie es libre, porque está todo determinado, pero como todas las opciones están sucediendo, es el máxima expresión de la libertad dentro del determinismo. Eso es lo que cree la ciencia junto con la filosofía. Es fascinante. Oye, dentro de la historia y hablando de estos viajes en el tiempo, hay personajes que han sido claves, que han sido íconos y son historias que hoy día quizás quedan un poco en el imaginario colectivo, algunas quizás más locas, teorías más locas que otras, otras que uno dice a dudar, podría, ¿por qué no ser verdad? Revisemos algunas de ellas, por ejemplo, la de John Titor, que fue un hombre que ¿te parece si cerramos la historia de la familia? Contando que en el fondo esto se viralizó en las redes sociales. Y ya no están entre nosotros. Ya no están, no. Se viralizó este escrito que le sacan la fotografía a la que estábamos viendo, y es la autora del escrito quien se contacta con ellos y les dice, ¿sabéis que en realidad yo tenía 14, 15 años, escribí esto porque sabía que en algún momento se iba a refaccionar la casa, la iban a redecorar y me parecía entretenido este mensaje? Por lo tanto, no era un mensaje del tiempo, pero sí abre este mundo a hablar de los viajes en el tiempo como otros muy reales, como el que tú ya estabas diciendo, que parecen ser muy reales. Qué linda esa conexión en todo caso. Y la encontraron por las redes sociales y yo lo escribí. Pero precisamente la idea de querer creer en esto es lo que levanta el tema que hoy día tenemos, que es porque tanto nos fascina. Parece que hay una idea de querer controlar tu paso en el tiempo o de que tú eres libre de elegir y tú eres el dueño de tu destino. Oye, Salfate, entonces entremos a John Titor, este personaje que se hizo conocido en los años 2000 a través de internet, en donde él se hacía llamar el Time Travel, que venía desde el año 2036. Exacto. Mira, ya, esto, a ver, pongamos toda la información arriba de la mesa porque esto es realmente interesante, porque aquí hay dos opciones. Esto es cierto, que es muy loco, o es absolutamente mentira. Y ahora, ¿cómo justificamos que estos escritos sí aciertan una gran cantidad de cosas que este hombre que dice venir del futuro, termina, digamos, apuntándole con una precisión que no deja de llamar la atención? De hecho, es la única que se equivoca, finalmente tampoco se equivoca, porque sucede en un área similar. Me refiero a que este hombre, de los resultados de los ganadores de los Juegos Olímpicos, no resulta, entonces se acabó, y luego vinieron los Juegos Olímpicos de invierno, que es algo que casi nadie transmite, digamos, y ahí se dio, exactamente tal como él lo dijo. Tal cual. Claro, él no dice los Juegos Olímpicos de invierno, pero simplemente sirve a aumentar este mito. Año 2000. Internet relativamente incipiente, ¿cierto? Mucho más básica como ahora lo conocemos. Lo que más la lleva ahí son los foros, vale decir, gente que se junta a hablar sobre ciertos temas de área común de interés, de temas específicos. Ya aparece John Titor, que se hace llamar así, dice que no es necesariamente su nombre, digamos, real, pero lo conocerán bajo esa nominación. Dice que él viene del año 2036. Dice que es un militar, dice que viajó al año 2000 porque necesita cumplir una misión, pasó por acá, porque tiene que ir incluso antes, al año 1975, a intervenir un computador IBM que tiene un fallo en la programación que con el paso del tiempo, como está todo ahora interconectado, va a generar un caos dentro del sistema de la red periférica que todos utilizamos como Internet. Entonces él viene a hacer esa corrección, hacer una intervención en su computador para que el futuro donde él vive, 2036, no ocurra semejante desastre que puede desestabilizar el sistema global comunicacional que él existe. Ahora, aquí pasan varias cosas locas, porque la gente le dice, ya, pues si estamos conversando en serio. Le dice, no, les puedo dar pruebas. Y una de las primeras cosas que hace, dice, mire, vayan a la revista de cualquier hemeroteca, busquen la página tanto, ahí estoy yo, hicimos pruebas. Tengo que ir al 75, ahora le estoy hablando a ustedes, gente del 2000, pero también estuve en el año 1940 y aparezco en una foto pública. Y aparece esta fotografía donde sale un hombre que claramente es disímil con el resto de los que están ahí. La foto. Ya, ahí está. ¿Lo ves? El hombre con lentes. Estamos en 1940, con los peinados. Totalmente fuera de lugar la vestimenta. Sí, hay cosas bien raras. De partida está con una polera, con una X, y tiene de cuello ancho. ¿Te das cuenta? Está con una camiseta. Simplemente quiero mencionar que en esa época andar como tu vestimenta principal una camiseta o una polera es como andar con ropa interior. Eran camisas para los hombres y abajo. Sí, es como si yo saliera en pelota con calzoncillo, hermano. La calle ha sido un evento y espero y en 1940 el escándalo hubiera sido un poco más esos lentes, digamos, y el peinado que... Perdón, súmale que la camiseta parecía que tiene un diseño. Sí, tiene un diseño, es muy teacher. Claro, pero más extraño. Son como letras.
aún, Sí, porque una las doble camisetas eran blancas. Sí, po. Blanca o negra. Es ropa interior, es no ropa puede interior. ser, Por eso claro. te digo, que tenga diseño y que pareciera que una X, una W. Una- A mí me una parece M. más una W, una M. La foto es verdad. Como de esta marca de moda. Sí, Claro. Da la sensación que es como esta marca de Sí, moda, no que es- no nos auspicia, por lo tanto no lo vamos a decir. no es un chaleco. Ahora es de una marca que uno hasta puede reconocer. Ahora, la foto, si puedo decirle algo, la foto es real. Y esa persona no está identificada. Eso, no está photoshopeada. esa No, no, imagen no, se le hizo no, la en foto los es verdadera. estudios y todo. Él estuvo ahí. Ahora han tratado, imagínense, pues, obviamente la contraparte tiene que explicar esto. Claro. Y han dado una cantidad de explicaciones que al final son un poco más absurdas que otra cosa. Dicen, no, lo que pasa es que ese año había unos lentes que eran como eso, Ya, pero pero solo que no él. se popularizaron. Ya, y justo lo está llevando el tipo que está con una forma de vestir que no corresponde. O sea, mira, quiero centrarme en ese punto. De verdad, en toda esa multitud, donde todos estaban vestidos, la usanza, con sombrero, chaqueta y toda la demás, y las mujeres con su pelo cortito, tomado y todo lo demás, clavo el auto, está este hombre que claramente, Es muy notorio. o sea, es como de esta época, es Perdóname, moderno, casi- muy es de los zorrón. pocos hombres perdóname, de los pocos hombres sin sombrero. Están casi todos con sombrero, mira, Sí, fíjate. era Y el único parte que de la lleva, vestimenta. el único que lleva anteojos oscuros. No tiene nada de la vestimenta, pero sí me llama la atención. Yo en esta foto, por eso te preguntaba, porque ya lo hemos conversado y sabemos que no estaba photoshopeada. Creo plenamente, yo para mí los viajes en el tiempo creo que sí son muy posibles. Pero me llama la atención que con lo extraño que está él en esa fotografía, nadie se queda mirándolo. ¿Se dan cuenta que como Es que él no cierto. llama la atención? Entonces había Aunque yo creo que ya era excéntrico para la época. Sí, que, ya era muy excéntrico para la época, Sí. pero nadie que se queda mirándolo a Es él. raro. Sí, pero es que ¿Será que a lo mejor, yo no digo que no exista, que a lo mejor hay ciertas capacidades en que en ciertas instancias no eras visible? Es que, ¿sabes lo que pasa? A mí me da la sensación, a ver, lo lindo de la fotografía, al igual que una viñeta de un cómic, es que uno puede hacer distintas lecturas. Claro. Y pareciera que todos están mirando de derecha a izquierda y están viendo algo que ocurrió. Sí, pues como algo que les Claro, llama y la atención. pareciera que él se suma a la multitud Claro. y a un fotógrafo dispara esta fotografía. A mí me gustaría saber qué tipo de causó después, porque piensa que un hombre vestido así, créeme, cualquier persona se daría vuelta en la calle para observarlo. Claro. Así es. Vamos a seguir. Oye, chiquillos, Sí. vamos a seguir hablando de esto, pero antes tengo algo que contarles a todos ustedes, porque el mejor panorama es ver películas y series, pero ahora podrás ver las mejores, pero mejores películas y series gracias a VTR, porque puedes acceder a todo el contenido de HBO Max. Si tienen televisión digital VTR, podrán disfrutar la plataforma de streaming HBO Max, con lo mejor de Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network y mucho, mucho más. Hay para todos los gustos. Solamente deberán, escúchame bien, seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual VTR y tendrán acceso directo a la plataforma HBO Max. Ya lo sabes, si eres VTR, ya tienes HBO Max. Muchas gracias a VTR que nos acompaña noche a noche, madrugada a madrugada, en Así Somos, hoy hablando de esto, mito o realidad. La ciencia no lo descarta, viajes en el tiempo. Dentro de las cosas que John Titor dijo... Lo de la polera no es menor, perdón No, que para nada. me pegue, pero Sí. estamos en 1940, si eso, Sí, pues, o sea, no. el dato es... Pero interesante lo que decía Lama, porque a lo mejor no les llama la atención él porque están viendo otra cosa más impactante. Dentro de las cosas que John Titor decía en este foro era de los objetos voladores no identificados. Ajá. Él venía del año 2036 supuestamente. Exacto. Y él siempre dijo, aún al 2036 no hay una explicación para eso. Aún no se sabe de dónde vienen, quiénes son. Lo que más se cree, y lo que más creo yo, decía él en el foro, es que son viajeros en el tiempo, en un tiempo mucho más evolucionado, con máquinas Mira, mucho más evolucionadas que nosotros ¿Qué es lo que mismos. más se cree hoy día de parte de los más afamados ufólogos contemporáneos? Te estoy hablando que no Nosotros son mismos. gente que le gusta el tema, no estoy hablando de científicos, o sea, que son científicos titulados, digamos, que han decidido hacer un estudio serio de esto. Ellos piensan que lo más probable es eso, es viajeros en el tiempo, seres humanos con la tecnología para hacer correcciones o recuperaciones de elementos que finalmente se extraviaron en el presente donde... Y pasan cosas curiosas. Por ejemplo, ayer estaba leyendo que hay fotos, por ejemplo, de actores como de John Travolta, Ah, claro, sí, una foto del 1860 Sí. que un canadiense publica y era un señor vestido de la época, Claro. una foto así tipo blanco y negro, igual a John Travolta. Hay con futbolistas también. De hecho, hay con Nicolas Cage, de hecho, una Cage. misma foto que fue Tom como Cruise del también, 1870, Tom que en eBay la estaban rematando como en $1 millón, porque Sí. tú miras a ese personaje de esa época Es igual. y era ver a Nicolas Cage Es que el es día igual. de hoy.
Le pasó también a Daniel Radcliffe, Sí, el actor de Harry Potter. En donde muestran una foto de una mujer, una niña, no sé, de unos 15, 18 años, y era igual al actor de hoy. Entonces son cosas curiosas y ahí uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo dos personas pueden parecerse Pero tanto interesante, en tiempos tan diferentes? ¿sabes por qué? El gemelo de todos. Porque más allá del paso del tiempo que plantea Monty, es como que pareciera que la vida cada cierto tiempo replica una combinación celular y sale alguien igual a otro. Entonces los ciclos temporales y de cómo la gente como molde se repite, Claro. pareciera que son combinaciones que se dan de vez en cuando. Entonces es bien interesante. Mira, sí, es que en realidad el tema del viaje del tiempo habla la gran pregunta final, que es como de la película Matrix, que es como si nosotros somos dueños de nuestra vida o no, realmente. Según la ciencia, no. La respuesta acá. Según la ciencia, no. Según los experimentos de Benjamin Libet, que algún día hablaremos de eso. Oye, este tipo, John Titor, obviamente no simplemente se quedó con la idea, ni con la fotografía como veíamos, de que él decía, vengo el 2036, pasé por 1940, pero mi misión es de 1975 y me doy una vuelta por el año 2000 a escribirle y contarle algunas cosas de lo que les va a suceder para que tengan ojo. Ya que viene algo interesante, porque la verdad es que algunas de las cosas que él cuenta sí terminaron sucediendo. Pero antes, fíjate que hay un documental que se llama Obsessed and Scientific, así como obsesionado y científico, que habla precisamente sobre cuál es la razón base que John Titor, militar elegido por la Fuerza Norteamericana, para convertirse en un viajero en el tiempo y el espacio. Mira, mucha atención con esto. The reason John said that he was traveling in time was because he went back to 1975 to get a portable computer that was manufactured by IBM called the 51. De hecho, Salfate se hablaba mucho de por qué él fue seleccionado para hacer este viaje en el tiempo y no otra persona. Y él, dentro de las explicaciones que daba también en el foro, era que efectivamente su abuelo paterno había trabajado en el equipo que hizo el ensamblaje y el desarrollo de este modelo IBM 5100. Entonces, que por eso lo habían seleccionado a él, por el conocimiento que tenía desde su abuelo paterno, y que por eso él había tenido que viajar en el tiempo. O capaz que se parecía a él. Y podía pasar, pero tenía relación con su abuelo paterno. Ahora, mi pregunta de inmediato es, si yo viajo al pasado, como este compadre que se paseó de año en año, básicamente hizo un saludito a varias décadas, ¿sería peligroso alterar el pasado en pro del presente y del futuro? Hay un cuento que hoy día se popularizó y se le llama el efecto mariposa. Pensando en eso justamente. Eso está basado en un cuento de Ray Bradbury que se llama El sonido del trueno, que se lo recomiendo mucho, debe tener 3 páginas, una cosa así, lo pueden buscar, y habla de cómo en el futuro las personas ofrecen safari al tiempo jurásico, o sea, gente millonaria del futuro, los llevan al tiempo a cazar dinosaurios, pero obviamente ellos que ven toda la línea del tiempo van a matar dinosaurios que iban a morir a los pocos minutos más porque les caía un árbol encima, porque otro animal los mataba. O sea, para no alterar el tiempo. Entonces, solamente se podían mover... Solo adelantan un poco la... Exacto, porque si no alterarían algo en la historia sin saber qué. Entonces le dicen, no se pueden mover de la senda que le hemos hecho. Y uno se asusta y se arranca y pisa una mariposa. Y de ahí vendría lo que hasta hoy día está popularizado como el efecto mariposa. Porque le dicen, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ya, ¿y qué cambió? Nada. Lo revisan, no se dan cuenta que en el zapato había matado una mariposa. Y vuelven al futuro, a su presente, y está todo cambiado, hasta la escoba. Solo por haber pisado una mariposa trajo una cantidad de micro consecuencias que en millones de años terminó siendo un presente muy distinto solo por haber puesto el celular así y no así. Como ese la sagrada línea del tiempo. Exacto, de Loki. Es como ese proverbio del vuelo de una mariposa provoca al otro lado del mundo un tifón. Sí. Exacto. Hay una cosa interesante respecto a lo de John Titor. Respecto a lo del abuelo o esta ligación que tendría con el IBM. Eso te da a entender algunas cosas. Tú puedes sacar algunas conclusiones respecto a lo que te está diciendo con eso. Primero, la falta de información que hay en el futuro. No es como que tú puedas tomar esto y decir, pero mira, lo voy a buscar acá y rápidamente voy a tener la información. Pareciera que la información está quebrada. O sea, la línea de información hasta el año 2036 no es la misma que conocemos hoy día. Por eso la necesidad de ir en busca de una tecnología mucho más anterior para poder solucionar el problema que tienen en el tiempo. Se va a entender en el fondo de este colapso informático, incluso lo hemos hablado en el programa, casi como teoría conspirativa, que este año deberían hacer como la prueba ahora en octubre, ¿no? O el otro año. El 21 de octubre de este año o el 28 del siguiente. ¿Cachai? Entonces me parece que ese es un tema muy interesante,
Porque más allá de la construcción que pueda tener en base a ciencia ficción, Terminator, 12 monos y un montón de películas más, sí se entiende que una guerra devastadora, como las que deberían haber más adelante, que siempre la violencia va creciendo, debería destruir de alguna manera la forma en la cual nos informamos con facilidad para llevarnos a ir en busca de información de la cual ya no tenemos, y necesitamos gente que esté preparado, que conozca algo, tenga algún tipo de ligación con esa información para enviarlo atrás. Y eso me parece que es súper interesante, porque eso me parece que es un escenario muy posible. Si te das cuenta, y en la situación en la que nos encontramos ahora como planeta, que la cosa está tensa. No sabemos si empezó la guerra o está a punto de empezar. Pues la estamos viendo, claro. Claro, no sabemos qué tipo de consecuencias van a haber. Y yo, para ser súper sincero, cuando veis los que están arriba de la guerra, así como en Mad Max, y te das cuenta que son un montón de psicópatas, que en cualquier minuto son capaces de apretar un botón, la seguridad de todos no solamente está en juego, sino que también la posibilidad de cómo nos comunicamos y cómo salimos de esas situaciones hacia adelante. Entonces me parece que la búsqueda de información hacia atrás tiene alguna lógica. No solamente de ciencia ficción, sino que al menos para mi discurso. Bueno, de hecho, John Titor hablaba dentro ya vamos a ver como sus vaticinios, ¿cierto? Su profecía. Pero también en el foro hablaba del medio ambiente. Y él dijo que el medio ambiente había sido devastado absolutamente por un ataque nuclear. Que eso era lo que había terminado dentro de este foro con todo lo que nosotros conocemos hoy día como ecosistema. Claro, yo creo que uno siempre tiene como esa sensación de qué hubiera hecho yo antes o qué cambiaría si pudiera volver atrás para que no me pase hoy día. Pero finalmente en esta búsqueda del ser humano de siempre querer volver atrás para poder corregir las cosas, nos podemos encontrar con que aunque corrijamos ciertas cosas en el pasado, probablemente en el futuro vamos a seguir teniendo distintos tipos de problemas igual, porque no existe la vida perfecta. Entonces, o llegas a lo mismo por otro camino. Exactamente, o si lograste subsanar un problema o evitar un problema, después se te presenta otro. Entonces esa como idea que tenemos como humanos de siempre tener el control de las cosas es lo que nos hace ser súper vulnerables, porque al final nosotros no podemos controlar nada, porque siempre estamos dependiendo de cierta forma de la acción del que está al lado de uno, ¿cierto? Por lo mismo hay un dicho, relájate. Relájate. No estás controlando nada. O sea, no, ni siquiera... Totalmente. Oye, a propósito, John Titor tuvo varias profecías. Por ejemplo, él pudo... No, está la máquina del tiempo, está la máquina... Porque él la comparta. Eso. Sí. ¿Cómo eso? Veamos primero cómo llegó finalmente y nos metemos de nuevo a las profecías que son bastante impactantes. Perfecto, maestro. Vamos. And John also told us about how his time machine worked and the power source for his time machine, how it was going to be researched and discovered at CERN, which is a physics laboratory in Switzerland. And apparently, about 5 months after he left, CERN did indeed announce that they were working on the very power source John spoke about. Ahí hay un datazo, porque a ver, uno lo mira y no entiende nada, pero personas que este documental se hace cargo de eso, se lo pasaron a gente que sí podría entender si tiene sentido estos planos, y dicen, claro. Y dicen, hay dos cosas que me dan la atención, dijo uno de ellos, que es un científico de tomo y lomo. Dijo, uno, es que sí, la persona que hace esto entiende lo que sabe, pero hay cosas que no, digamos que no existen. Pero lo que aquí está mencionado, y usted me dice, ¿qué fecha pasó esto? El 2000. ¿Sabe qué? Es raro, porque si usted me dice que esto lo entregaron en esta fecha, solo 2 meses después comenzó el acelerador de hadrones en Suiza para tratar de buscar las partículas primarias en la creación del universo, y están mencionadas acá. Entonces se supone que lo único posible de entenderlo que gente que iba a trabajar en ese proyecto hizo esto, de John Titor. O esta persona, ¿cómo sabía que iban a hacer un proyecto ultra secreto tan grande donde hay tantos países implicados? Entonces, vuelve a quedar así como, bueno, o sea, la persona sabe lo que está hablando y si te está hablando de cosas que todavía no existen, o sea, y que van a ocurrir prontamente. O sea, la partícula de Dios sería nuestra posibilidad de viajar en el tiempo. Según lo expuesto por John Titor. Ahí está. De cierta manera. Lo que pasa es que lo que están buscando son partículas previas subatómicas, que son las que pueden... Es bien complejo esto. Lo que tratan de descubrir es qué partículas son las que construyen los ladrillos de lo que nosotros llamamos realidad, para saber dónde está la funcionalidad del control de las cosas hacia adelante, en términos de energía y en términos de entropía. ¿Usted no hablar de la película Tenet, o no? Sí. Se estrenó hace poquito. Exacto. Habla de que gente puede retroceder el tiempo las cosas, y es porque lo que hacen es cambiarle la entropía. La entropía
nosotros vemos que si yo tiro esta taza y se rompe y cae en pedazos, la entropía trata de desordenarlo en conformidad de lo que está ordenado, lo desordena para que busque otras opciones. Si yo le cambio la entropía, viajo en el tiempo hacia atrás porque todo se reordena a su origen, es como de vuelta a la semilla. Exacto. Como el cuento de Alejo Carpentier. Entonces, un poco lo que están buscando es tratar de ver eso, cuál es el fin del universo, finalmente cuál es su estructura y para dónde vamos a terminar todo, digamos. Qué apasionante el tema que estamos hablando hoy día acá en Así Somos. Oye, ya John Titor, ¿cierto?, mostró esta especie de estos planos, dicen, tienen validez, pero además él se dedicó en este foro, que primero era un foro que se partió hablando de los viajes en el tiempo a nivel general. Él no partió diciendo soy un viajero en el tiempo, después introdujo el tema, después empezó a decir yo viajo en el tiempo, yo vengo al 2036, se dedicó a hacer profecías de alguna forma entre el año 2001, que es donde estaba él ubicado en ese minuto, al 2036, que era su presente, nuestro futuro, por supuesto. Y nos vamos a revisar la primera profecía, que tiene que ver con el mal de las vacas locas, Juan Andrés Alfate. De hecho, tenemos una gráfica que dice lo siguiente: el mal de las vacas locas causará grandes problemas a Estados Unidos. Eso lo hizo el 2001. Esto lo dijo, eso es importante, el 2001. Uno podría decir, si no tiene la fecha, uno podría decir, bueno, no hay que ser muy astuto, es cosa de leer los diarios. Pero el 2001 esto no sucedía. No, pasó 2 años después, el 2003. Y antes no existía este término que nace de Europa y que cae en Estados Unidos, el Bush Fall. Así como las vacas locas, comienza una exportación desde Europa a Estados Unidos y que fue un temazo y que aquí también cobró algunas víctimas. Sí. Pero pasó 2 años después. O sea, a lo que voy, no era una amenaza. No, el término no existía. Ya, entonces eso es loco porque el 2001 nadie pensaba en algo así. Exacto. Por ejemplo, nosotros podemos decir, podemos sin leer el futuro. Nosotros en este programa, hace 5 años, podemos decir, está todo dado para que haya una pandemia. Y que sea de un murciélago y todo lo demás, y no es que tenga una bola de cristal, estamos viendo el presente y lo que puede pasar. ¿Cuándo diríamos que viajamos al futuro? Es cuando decimos, y se va a llamar COVID-19. No, eso no lo podemos saber, no sabemos cómo le van a poner. Ya, y él sabe cómo le van a poner a un mal que aún no existe. Eso ya llama la atención. O sea, claro, porque no tiene cómo adivinar eso. No puedes saber. Qué locura. ¿Sabéis que a ver, convengamos algunas cosas. A ver, la gente hoy día está un poco más acostumbrada a este tipo de historias. Muchas veces veis o te toca leer hilos en Twitter o en distintas redes sociales donde desarrollan todo un tipo de trama y donde finalmente, posiblemente el último tweet te cuente que es mentira. Y que gracias por participar en el fondo de toda esta conversación. Pero lo de John Titor es completamente distinto. Tienes de partida una muestra de cómo dejó el tiempo que muchos científicos dicen sí puede ser. Tienes un tipo, estas declaraciones que hablan de algo que va a pasar 2 años después y da el término preciso. Claro. No, ojo, no solamente habla del término preciso, habla de además lo que le va a generar a Estados Unidos. Claro, que fueron 3.000 millones de dólares. Claro. Y que Estados Unidos se demoró al pie de la letra. Estados Unidos se demoró hasta el año 2011 en poder recuperar la economía de la carne. Por ese problema. Fue una tremenda crisis. Más casos. Entonces, me parece que cuando empiezan a dar esas líneas, no puede ser estudiado. No puede ser un tipo que vio esta fotografía que revisábamos anteriormente y dijo, mira, este tipo que es llamativo, es decir, que soy yo, voy a hablar de un posible futuro problema con las vacas y luego ven las vacas locas. Es muy difícil armar esta trama. Entonces, porque tiene pocos vacíos. Tiene pocos vacíos y aparte que pareciera que te los llena muy bien, John Titor. Entonces, insisto, es llamativa esta historia. Tú puedes elegir creerlo o no, pero es muy difícil poder derribarla. En todo lo que vamos a seguir, incluso revisando, incluso en la próxima Ahora, a John Titor profecía. Nunca lo conocimos. No, solamente en la fotografía. Solamente en los foros y la fotografía que le entrego. Entonces, entendiendo que yo parto de la base que yo creo en los viajes en el tiempo y que me encantaría poder viajar en el tiempo, sí soy de los que viajaría hacia atrás a cambiar muchas cosas, ¿qué pasa si John Titor pasa a ser una especie de mito urbano real del estado profundo? Para ir planteando, por ejemplo, es una buena pregunta. Ahora, planteando un mapa de lo que podría ir sucediendo, como el primado selectivo. Sí, ahora es interesante, porque como bien menciona la Monty, sería una buena manera de que alguien del futuro, y no es que sea culpa de él, pero uno ya llega más localizado frente a las desgracias que otros están planificando.
Entonces, cuando alguien te las cuenta antes, como, oye, tal como yo había leído, ¿ah? Y aunque te acaban de cogotear, y uno dice así como, oye, pero mi primo me había contado, y es como que uno le baja la intensidad al asunto. Es como que antes te lo habían dicho, y ya como que es culpa tuya, poco menos. ¿Podría ser en algún momento algo así? Pues, es súper interesante. Oye, tenemos más predicciones interesantes de John Titor. Pasamos a revisar la siguiente gráfica que habla de la carrera espacial. China justamente dice, el próximo país en poner un hombre en órbita será China. Nadie estaba hablando de eso tampoco. Se adelantó 3 años, porque Exacto. recordemos que en el 2003 fue cuando China puso en órbita a su primer astronauta, siendo el tercer país en lograrlo en esta carrera espacial que estaban encabezando Estados Unidos, por ahí también Rusia. Era una lucha y una guerra de poderes, y finalmente John Titor acá logra predecir que finalmente serían los chinos los próximos. Y lo que dice es cierto. O sea, entendamos que el día de ayer o anteayer los chinos siguen con su carrera espacial muy gravemente y vuelvan a poner un hombre que da una vuelta en órbita. Sí. Ellos están muy interesados en esto, y pareciera que esto comienza, esa semilla, ese interés por la carrera espacial china, comienza en algo que John Titor decide detenerse y dice, y ojo, el próximo en salir al espacio no va a ser los chinos. Y alguien, uno como que puede decir, y bueno, por cada cosa que digo, no le digo por nada, digamos, o sea, Claro. ojo con los chinos, por ejemplo. Claro, es que sabéis que si uno estaba pensando lo mismo, si tú lo lees entre líneas, ¿qué es lo primero que puedes pensar? Solamente 2 países tenían la capacidad de poner un hombre en órbita. Solamente 2 países tienen, es como decir, yo soy el más fuerte, tú no puedes, por lo cual... Sí, China no estaba en el mapa. No estaba en el mapa, No estás estaba en la en el primera mapa. línea. Entonces lo que te está diciendo es, la tercera superpotencia, porque para mandar un hombre a órbita hay que ser potencia, va a ser China. Eso es lo que te Lo está está diciendo. adelantando. Tiene que ver mucho, es mucho más allá de si manda a alguien a órbita o no, si tiene una carrera espacial o no. Se está diciendo que es la próxima superpotencia son ellos. Entonces, me parece que es muy entretenido leer esto entre líneas. Es mucho más allá de la frase específica y si le achuntó o no. Tiene que ver con una visión de cómo van a ser las cosas hacia adelante, que es mucho más macro que el detalle mismo de un hombre en órbita. Son como mensajes encriptados finalmente. Claro. Que hay que tratar de interpretarlos y no tomarlos al pie de la letra. Exacto, pero este es al pie de la letra, y esto es notable. John Titor, entre abril y mayo, entre abril y junio del año 2001, Exacto. donde esto pasa, donde empieza a lanzar esto, dice algo que todos dijeron, no sabemos a qué te refieres. Atención, él dice lo siguiente: Estados Unidos no encontrará armas de destrucción masiva en Irak. Eso lo dice entre abril y junio del año 2001. Y 3 años adelante. meses después... ¿Años? No, po. No, meses. Las Torres Gemelas. Meses después, Las Torres Gemelas. el 11 de armas. septiembre, se inicia una guerra cuya excusa particular es buscar armas de destrucción masiva. Esa es la razón oficial de por qué Estados Unidos decide ir a atacar toda una nación y no hacer un operativo secreto conjunto con un país para dar con el que planeó el ataque a las Torres Gemelas. No es solamente eso, es ir contra todo un país que podría tener asentamientos de armas de destrucción masiva, cosa que nunca encontraron George Bush hijo. Claro, y Entonces, en lo específico, el claro. 2004 supo que no existían. A mí me parece que esto es claro. O sea, aquí está diciendo otras cosas. Aquí en la cortita te dice, van a ir a Irak. Y dice, ¿por qué? O sea, ya existió la guerra del Golfo Pérsico, esas cosas, pero... Y no van a encontrar armas de destrucción masiva. Nadie está hablando de eso. Y van precisamente ahí a buscar armas de destrucción masiva, por lo que sucedería meses más tarde, el 11 de septiembre de ese año, que es cuando estaba el ataque a las Torres Gemelas. Esto a mí me parece que es bravo. Mira, lo único que se cae de esto, que nunca he visto que nadie haya demostrado, es que esto no haya pasado el 2001. Que haya pasado después, y sin embargo esto pasó en el 2001. El documental se hace cargo, muestra los archivos, muestra a la gente del foro, y las fechas son abril, junio del año 2001. Y esto pasaría en septiembre y los años, como tú bien decías, venideros, que no encontraron nunca ningún arma de destrucción masiva. A mí esto ya tiene información muy específica. Sí, además que es... A ver, él lo lanza como... A ver, Como prueba. sí, pero esto te demuestra que es un tema importante. Porque si él te lo está entregando, es porque está marcado la historia hacia adelante. O sea, posiblemente hoy no podemos verlo con perspectiva, pero el hecho de no haber encontrado armas de destrucción masiva en Irak, posiblemente hacia adelante, un hecho que no conocemos, traiga algún tipo de consecuencia.
no tiene por qué ser la consecuencia en el momento exacto en que no se encontraron. Puede pasar mucho tiempo después. Mira lo que está pasando hoy día en Afganistán, algo que se fraguó durante más de 20 años. Entonces, me parece que esas son, insisto, las cosas que uno tiene que leer bien de John Titor y entre líneas. Ya, pero si tú viajas en el tiempo, ¿puedes hacer eso? Lo que pasa es que lo que te está diciendo es como que yo venga al pasado del futuro, perdón, o... Perdona, así como en la Copa América del 2015 no tengáis esa información y te diga, bueno, con el penal de Alexis fuimos campeones. Y te diga, chuta, pero te la tiró así sin nada. Oye, es como un comentario mucho más allá. Ni siquiera está en conspecto. Te dice, Estados Unidos no ¿Él tiene permiso de hacer esto? Es que yo esa es la pregunta. Yo a eso voy, porque por eso hablaba del estado profundo mezclándolo con John Titor. Porque no sé si tú viajas al pasado en esta lógica y empiezas a advertir de cosas que van a suceder. Puede tener dos sentidos. Una, para demostrarte que efectivamente con el paso de los años te des cuenta que yo sí viajé en el tiempo. ¿Y para qué? O también alguien puede efectivamente decir, ojo, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces nos vamos a poner las pilas por este otro lado. Vamos a empezar a cubrir este otro lado. Empezaríamos a cambiar esto, la sagrada línea del tiempo, ya llamémoslo así. Me parecería súper infantil. ¿Se puede hacer eso? ¿Para qué se puede hacer eso? No, ¿sabes lo que pasa? ¿Cuál es el fin? Esa es la pregunta. A mí me parecería súper infantil pensar que el Estado profundo entró a un foro de internet a tratar de meternos ideas en la cabeza. Pero perdón, hablamos del Estado profundo en una portada de revista. Pero es que una portada de revista es algo que termina siendo masivo. A mí me parece que esto es como... Perdóname, ¿cuánta credibilidad tiene Internet finalmente? ¿Cuánta credibilidad puede tener lo que tú leas en un foro? Pero en el 2000 los foros eran grito y plata. Los foros eran lo que le llevaban en ese momento. La información, efectivamente, está bien, pero no es una fuente confiable. Pero puede ser que hayan aquí colocado la primera piedra de las conspiraciones y que la gente pudiera ver que lo fantástico también puede ser real. Todo el rato. Por eso, entonces está loco. Porque si no, entonces viajo al pasado, salto en el tiempo y cambio el futuro. Ahora, porque si John Titor... Ya estamos junto a ustedes, vamos a seguir hablando sobre los viajes en el tiempo, Michael, pero antes, atención a este mensaje. Aldeas Infantiles SOS Chile inició una nueva cruzada solidaria por los niños y niñas con la colecta virtual por una niñez digna, para apoyar a más de 1.400 niños que participan en esta organización. Aldeas Infantiles SOS Chile apoya a niños y familias que están en riesgo y que han visto agudizadas sus situaciones de vulnerabilidad que viven a diario producto también por la pandemia. Así que para poder seguir cuidando a los niños que están en sus programas y prevenir que más niños pierdan el cuidado de sus familias, nos necesitan hoy más que nunca, Michael. Así es, Monty. Tú y todos los amigos y amigas en la casa pueden hacer su donación en colectasos.cl, donde además cuentan con diversas pasarelas de pago para apoyar y que así todos los niños puedan crecer en una familia amorosa y protectora. En palabras simples, que tengan una niñez digna. Ya lo saben, colectasos.cl. Ahí tienen que ayudar a todos los niños y niñas de nuestro país. Nosotros seguimos haciendo este capítulo de viajeros en el tiempo con Así Somos. Y Juan Andrés Alfate, hay otra profecía que algunos dicen es la que todavía no se cumple, pero yo me pregunto, ¿efectivamente no se cumple? Que tiene que ver con esta tercera guerra mundial que él anunciaba más o menos para algo así como el año 2015. Algunos dicen, eso es lo que falta. Tal vez la estamos viviendo, una guerra mucho más silenciosa de lo que uno cree, o tal vez la COVID-19 puede ser parte de este Mira, ataque. Fíjate que grandes profetas, y cuando digo grandes me refiero a aquellos que te pasaste el nivel de asertividad que tienen, como Edgar Kaiser, Bababang y todo lo demás, todos por desgracia hablan de un futuro, como hablaba la otra vez Latife, próspero, bello, resuelto, pero antes pasan todos por una tercera guerra mundial. Y eso lo dice la Biblia, lo dicen los indios Hopi, lo dice todo. Todas las culturas dicen, hay una vez... Falta algo que no sucedió, que es un conflicto global y que es una guerra global, así pero así desatada. Claro. Y que trae muchos problemas. Y fíjate lo que dice John Titor, hace referencia a eso también. Y dice que las facciones vuelven a ser las tan antiguas, las mismas de siempre, Estados Unidos contra Rusia, y tiene que ver un tema con la sobrepoblación particularmente. Hay un problema de migración, sí, es bien curioso. Mira. Es bien curioso. Algunos dicen, porque entre otras cosas como que el COVID, digamos, lo que quiere es como tratar de reducir la población. Es un experimento, es el primer experimento para ver si pueden hacer reducciones. Y como lo resultó, porque en realidad no, la reducción no es nominal en relación a los 7.000 millones de habitantes que viven en el planeta, quizás podría ser el intento, algunos dicen, de otras cosas similares de aquí en el futuro, lo que podría desatar una guerra cuando se sepa quién está detrás de todo esto, si es que fuera el caso, por ejemplo. Entonces tiene sentido, pero como tú dices, yo creo que hoy día estamos en una guerra silenciosa por debajo de la mesa, sin soldados ni misiles, pero que están a la espera. Pero coinciden muchas cosas, porque cuando uno habla de una posible
posible tercera guerra mundial, uno dice, ¿cómo sería esa guerra? ¿Sería efectivamente con armas o no? Y acá, por ejemplo, John Titor decía, orden de los derechos civiles, problemas fronterizos y de superpoblación. Varias de esas cosas ya las estamos viviendo con el conflicto, por ejemplo, de Afganistán, con la pandemia y tantas cosas. No, y en Latinoamérica, ¿para qué decir? ¿Para qué decir con todas las revoluciones sociales y toda la problemática política? Latinoamérica también. Sí, exactamente. Oye, vámonos a otro personaje, Sergei Ponomarenko, otro viajero en el tiempo ucraniano que también tiene una historia fascinante de Salfate. Ya, atención con lo siguiente. A ver, voy a ser bien riguroso. Esta historia se viraliza, se hace conocida en todo el mundo entre el 2016 y el 2017. Ok. Sin embargo, la historia dice que data del año 2006. Para ser específico, el 23 de abril del año 2006. O sea, para que se entienda bien, esta historia se masifica 10 años después de cuando supuestamente ocurrió. Entonces, contémosla tal cual fue. Policías ucranianos se dan cuenta de que hay un hombre que está un poco desorientado, extraviado, todo lo demás. Dice que su nombre es Sergei Ponomarenko y él dice que viene de aproximadamente 50 años antes. O sea, de hecho, muestra documentos que confirman que en lo que él llama su presente y que se encuentra perdido ahora en Ucrania, él vendría del año 1950. Ahí lo estamos viendo. Estamos mostrando el pasaporte, que es parte, digamos, está bien hecho, digamos, algunos han calificado que el pasaporte es completamente real o muy similar y que claramente, como no vemos a Ponomarenko propiamente tal, ese documento puede ser de una persona completamente real del año 1950. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los policías le preguntan porque se ve como un hombre joven, como está en el documento. O sea, si él hubiera nacido en el año 1950, estarían hablando con una persona de la tercera edad, y sin embargo no era el caso. Claro. Entonces él dice, lo que pasa es que yo hasta hace un rato atrás, él no habla de 50 años en su cabeza que transcurrieron, sino unos pocos minutos, yo estaba con mi novia y estaba con una cámara fotográfica, además porque estábamos de paseo, íbamos a inmortalizar nuestros momentos, y ve el cielo y ve un ovni. Y dicen, y toda la gente empieza a verlo y dice, mira, hay un platillo volador. Y él agarra la cámara, porque en los 50 nadie anda con una cámara para todos lados como ahora. Claro. Entonces le dice, tú estás con una cámara, sácale fotos. Le empieza a sacar fotos, y para él desaparece, queda mareado, y aparece en el 2006. Ahora, tenemos el documento, tenemos el testimonio del hombre y tenemos la foto. No, y la foto que él saca, que él dice que viene eso. Claro. Ahora, aquí viene algo interesante, según algunos testigos. Esa fotografía no es digital, está tomada con película. ¿Ya? Y el rollo, que esto sí es fácil de saberlo por el número de serie, digamos, que viene, sí está datada de 1950. Claro. O sea, alguien sacó la foto en 1950. Tendría que haberla guardado 50 años. Sí, claro. Y después haber contado esta historia, porque si esa foto existe, según cuentan algunos, y de que está en un rollo que fue tomado en el año de producción de esa celuloide. Y que se reveló justamente en esa época. Para este caso. Que era un rollo que en el 2006, hay que decirlo, no era un rollo fácil de conseguir. Acá se marcan diferencias bien importantes con la historia anterior, porque él no quería viajar en el tiempo. No, él no Acá entiende. Estamos hablando de una persona que se encuentra en las calles de Ucrania en el 2006 y no entiende muy bien qué es lo que está pasando, hasta que la policía lo encuentra como tan perturbado. Ellos también se cuestionan, oye, este documento, como decía Salfate, parece muy real, pero es del 50, claro, y la historia cuenta que el personaje vestía como de la época de los 50 también. Entonces todo era muy extraño. Todo te daba a pensar que era algo muy extraño. ¿Qué es lo que hacen? Lo llevan a un psiquiátrico. Y es ahí en el psiquiátrico cuando Ponomarenko pregunta el año en el que están. Y ahí él se entera, ¿cierto, Salfate?, que están en el año 2006 dentro del psiquiátrico. Imagínate en una situación, estás con tu polola sacando una foto y de repente avanzas en el tiempo, en la línea del tiempo, pero de manera ya demencial, y te encuentras en el año 2006. Y a él lo encierran en un centro psiquiátrico, en una pieza, hasta poder entender qué es lo que está sucediendo. Sí, hay de hecho, digamos, parte del registro de eso, y aquí es donde un poco esto se pone medio distorsionado, porque aquí en realidad a él lo pasan por un interrogatorio para ver qué realmente es lo que ocurre, y él cuenta cuál es su situación, cómo se siente, cómo se encuentra y cuál es su verdad. Mira, revisémoslo ahora. ¿No lo tenemos? Sí. Меня зовут Пономаренко Сергей. Родился в Киеве 17 июня 1932 года. Да, но я бы вам
Был на вид лет 25-26, но никак не более 30. Мне 25. Можете сами посчитать. Ну хорошо. А вы можете припомнить тот момент, после которого вы оказались в нашем времени? У меня был выходной, и я просто решил выйти прогуляться. Взял фотоаппарат и уже во дворе в небе увидел странный объект. Он был похож на колокол, но это что-то другое, и летел он по какой-то странной траектории. Мне сложно объяснить, что я видел. Лучше пройти пленку, и тогда, может быть, станет ясно. Hay que reconocer algo. Él da a entender... Este dato tiene dos fallos. En serio, yo le creo todo a este cabrón. Sí. Que son fallos que, digamos, que yo creo que se da cuenta rápidamente, que tienen que ver cómo está instalada una puesta en escena que tiene edición frente a un interrogatorio que no está colocado en la disposición que eso debiera ser, y tampoco uno hace ediciones de un interrogatorio, como tratar de darle algún ritmo cinematográfico. Y el segundo ya lo vamos a ver, porque él es capaz de mandar unas fotos al pasado estando en nuestro presente. ¿Sabes qué? Lo que es llamativo de este caso es que él da a entender en el fondo que su viaje en el tiempo o el salto que vivió tiene que ver directamente con el fenómeno extraterrestre. Claro, claro. Perdóname. Que se conecta con lo que hablaba John Titor. Claro, pero mucha gente... Como el caso del Cabo Valdés, como el caso del Cabo Valdés, y tiene 5 días de barba con el reloj marcando 5 días en el futuro. Acá tenés como 56 años de diferencia. y ¿sabes qué? A ver, no toda la gente que ha vivido una experiencia del primero, segundo, tercer tipo ha viajado en el tiempo. No. Esto pareciera ser como... casi como un error en la Matrix, no sé cómo explicarlo, como que fuera un error en el sistema. Principalmente por lo que pasa después con el ucraniano, se me cuesta mucho si el apellido, con este ucraniano que desaparece en una celda. Entonces, a mí me parece que está frente a un fenómeno que está un poco, con el tejo un poquito corrido, lo que tiene que ver con el viaje en el tiempo, cuando, creo yo, lo mezclas con el fenómeno extraterrestre. También hemos hablado, yo siempre lo hablamos con Juan Andrés, estas personas que de repente han ido viajando en su vehículo en la carretera y que también han tenido un salto de lugar o espacio y que también se puede asociar al fenómeno extraterrestre. O se puede asociar a un fenómeno interdimensional. Entonces, a mí me parece que este tipo de casos son llamativos. Vemos el video, pareciera que lo que él dice es creíble. Tú puedes, como decía Juan Andrés, tú puedes ver muchas cosas del video y te das cuenta que el video es un poco extraño. Sin embargo, parecía fuera de tiempo el video. Pero si eso te conecta, está muy cuestionado esto. Pareciera un poquito armado y fuera de tiempo. Es como si tú me dices que esto fue el año 2006 y yo lo miro y te digo, no, eso no fue el año 2006. Entonces, insisto, me parece que hay cosas para tomar en cuenta. Sin embargo, para cerrar mi punto, creo que lo del fenómeno OVNI es muy llamativo. El hecho que haya una fotografía y el hecho que él sienta que el minuto que ve esto y toma, por decir, pega el flachazo, aparece en otro lugar. Pero y si, a ver, yo creo, por lo menos a mi juicio personal, lo del fenómeno OVNI es lo que también me llama la atención y más credibilidad le da, porque a mi juicio sí siento que son viajeros en el tiempo, un poco lo que hablábamos hace un rato que también planteaba John Titor. ¿Qué es lo que pasa si el momento de ver, por ejemplo, ese objeto volador no identificado? Porque él no alcanza a ser abducido, por lo que sabemos, ¿cierto? No alcanza a llegar a ese punto. O no lo recuerda. O no lo recuerda, pero va esta luz y aparece en 50 años antes. ¿Qué pasa si eso lo conecta, por ejemplo, con estas especies que lo hablábamos el año pasado, en la temporada pasada, con estas especies de agujeros de gusano? Y que eso efectivamente genera un salto espacio-tiempo de un lado a otro. De hecho, no lo mencionamos, pero John Titor decía que es así como pudo viajar a las distintas épocas. A través de los agujeros. Sí, del 2036, que son rasgaduras en el espacio-tiempo. Que todo esto, lo que pasa es que la gente no considera eso dentro de su cotidiano, pero yo creo que uno de los grandes aportes de Einstein es decir que la distancia entre dos puntos no es una línea recta. Sí, claro. O sea, si yo quiero llegar a donde la Monty, la lógica es, por mis capacidades físicas, que yo camine de allá hasta ahí, pero en realidad dicen, no, pues si yo tuviera ciertas condiciones, yo tendría que echarme hacia atrás, desaparecer y aparecer ahí. No, podría romper el tiempo así. Pero yo no, exacto. No, no es que tengas que viajar así, sino que ahora lo pone así como una... Solo decir que este caso está muy cuestionado, pero es interesante para graficar otros hechos, como el que mencionaba Lama, que sí han ocurrido de gente que ha dado saltos en el tiempo
pero calificadamente confirmado, que es una cosa muy rara, incluso desde la época victoriana. Exacto, es una historia que tiene sus dudas, pero lo que podemos seguir revisando es que este personaje, en ese momento, como ya lo habías mencionado, llevaba una cámara fotográfica. Cuando lo llevan al hospital psiquiátrico, él dice, por favor, confirmen mi historia, las fotos están en mi cámara, por favor, revelen ese rollo fotográfico. Pasemos a revisar, chiquillos, las fotos también para seguir analizando este caso, porque acá justamente vemos las imágenes y también unas declaraciones de este personaje. Cuando él muestra la foto. Сережа, вот здесь лежат фотографии. Они отпечатаны с пленки из вашего фотоаппарата. Меня больше всего интересует вот эта фотография. Взгляните, пожалуйста. Вы наконец-то убедились, что я вам не вру. Я до сих пор не понимаю, что это за объект и что со мной вообще произошло. Когда я его сфотографировал, я опустил объектив. La edición, la música de fondo que ustedes vienen a analizar, sí, está no puede ser un trabajo de postproducción más allá. Pero ojo, déjame creer en algo. Mira, está editado sin que esté editada la conversación de ellos. O sea, lo están haciendo más de una cámara para crear una tensión visual narrativa. Por lo tanto, esto está entrando en el área de la ficción y no del documental, no del registro de algo real. Salfate, hay un tema porque él después se va a la cama, a la pieza a descansar. Las cámaras de seguridad lo registran ingresando. Por supuesto. Más nunca saliendo. Exacto. La policía siguió haciendo una investigación y según lo que yo llegué... Ya estamos de regreso y antes de continuar, un consejo: estilo liso o con rulos, sin cable que te detenga. Lleva la peluquería donde tú quieras, hasta 20 minutos funcionando y sin cable. Recarga solamente con un cable USB rápidamente. Mini plancha 2 en 1 inalámbrica maravillosa. La encuentras a un precio muy especial en nuestra tienda .lared.cl. Tremenda nuestra tienda. Y ahora sí seguimos, Michael, porque tú estabas contándonos la historia de este personaje ucraniano, en donde finalmente él da su testimonio y luego de eso lo llevan a un psiquiátrico. Lo llevan a una habitación en donde él se va a dormir una siesta y cuando lo van a ver ya no estaba. Claro, no tenía forma de salir porque estaba siendo vigilado también. Todo esto es en el psiquiátrico. De hecho, las cámaras de seguridad ven que él entra a la habitación a descansar, pero nunca lo registran saliendo. El otro día cuando lo van a buscar, abren la puerta y él no está y no tiene por dónde haber salido, porque como bien tú dices, la policía lo estaba resguardando porque no sabían con qué tipo de ciudadanos se estaban enfrentando realmente. Ahora la historia no termina ahí. Eso es bien curioso, pero lo que yo te comentaba, Salfate, es que por lo que leí decían que la policía inmediato dice, a ver, tenemos que hacer algún registro, tenemos que empezar a buscar, este hombre no puede haber desaparecido. Claro. Y empiezan a averiguar y llegan y logran contactar con la supuesta novia de este personaje. Porque se confirman que alguien con su nombre vivió 56 años atrás. Y porque estaba además en la cámara fotográfica. Entonces la empiezan a buscar y según lo que encontré, sí la encuentran en el año 2006, con 70 pero la encuentran con años. 74 años. Ok. O sea, eso le da credibilidad a la historia. Más o menos, o sea, matemáticamente resulta. Ya, entonces aquí viene la pregunta, porque lo que ella cuenta, mujer de 74 años, que recordaba que 56 años estaba con su novio que desapareció cuando vieron un ovni, dice que él logró mandarle una foto de donde él estaba en el futuro. Sí. No sé si tenemos esa fotografía, pero ahí donde se ve, mira, ahí está. Esa es. Entonces supone que él manda esta foto del futuro. Sí. Y de una manera que no entendemos cómo se le hace llegar a su novio. Supuestamente. Exactamente. Con Kiev de fondo. Con Kiev de fondo. Entonces hay personas, es que ahora dudo, porque ahora que lo veo me parece bastante... curioso. Porque él sigue con su ropa antigua, ¿se fijan? Que sigue con su atuendo antiguo. Pero es que también, muy trololó. Claro. Sí, pero también podríais, por ejemplo, si seguimos jugando en esa línea, tú podrías decir que posiblemente en esa época esa es la ropa que hay. Ya, pero ¿y cómo la novia tenía 74 años? ¿Cómo pasó de tener 25 a 74? Pero si eso era en el 50 y tanto. O sea, es que mira, no, pues pero eso lo que voy que le da credibilidad al sin duda le da credibilidad. Si lo que es extraño en la fotografía que revisamos es que cómo manda una fotografía al pasado. Eso es llamativo. Bueno, si él puede viajar en el tiempo, ¿por qué no va a viajar una fotografía? Pero no sé, es que, insisto, ese punto es llamativo. ¿Cómo hay que mandar una foto al pasado? Porque a lo mejor la foto causa menos... A ver, decimos que es más fácil viajar al futuro, supuestamente, que al pasado.
tal vez al pasado sí se puede hacer viajar una fotografía porque no te va a generar el daño que un ser humano pudiese Sí, generar de en el hecho, pasado. al pasado, bueno, supone que los visitantes No, yo tampoco sé. debiera ser que nos visitan. Ahora, insisto, uno no viaja al pasado, uno puede hablar con el pasado. Porque está pasando simultáneamente. Físicamente creo que es complejo, al futuro ya se puede hacer, pero esa es la problemática. Hay una ¿Son problema viajes de dimensiones? Claro, Más que de tiempo. Decían, tú no viajas en el tiempo, tú viajas a un lugar. El tiempo es un lugar, es Claro, otro lugar. es otro lugar. Así es como lo ven. O sea, te tienes que dar vuelta los conceptos, que es con lo que tú te manejas cotidianamente. Ahora, digamos las cosas como son. Este caso, que es fascinante, que es maravilloso, con fotografía, hasta casi un pequeño toque romántico, está muy cuestionado. Y a mi perfección, de cómo está editado, yo creo que no es real, pero que no es por eso, es para mirarlo en menos, como forma de graficar los casos que sí han sido reales, que algún día debemos hablarlo con respecto a cambio de dimensión. Lo importante es que sirven para hablar de este tema y nosotros también hicimos un viaje en el tiempo porque esto ya se acabó. Pasó volando. Pasó volando, ¿no? Nos vemos. Maestro, un poeta. Les recomiendo una película, Los